Bien, vamos a hablar de Cambiemos, vamos a hablar del radicalismo, el desafío del año que viene, el 2017, que parece lejano, pero es próximo. Pero antes vamos a comenzar recordando a un demócrata, a una persona súper transparente, con una anécdota que realmente desde chico me impactó, y más con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Hola Ricardo Alfonsín, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, Jorge Luis? ¿Cómo andan? Gracias, ¿Bien? gracias por haber venido, ¿no? No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y el recuerdo de un demócrata es justamente don Arturo Illia, ¿no? Y esto, Ricardo, que se junten empleados del ferrocarril, Sí. o sea, entre todos pongan un peso para ayudar a comprarle la casa. Y lo ayudaron porque, bueno, llegó con una casa, creo que él tenía en Cruz del Eje. Claro, Bueno, exacto. se quedó sin casa y se juntaron los amigos y colaboradores de distintos ámbitos, entre otros empleados del ferrocarril, y le compraron la casa a don Arturo, sí. Era un hombre extraordinario. Pero otros días yo andaba recorriendo muchos distritos, se le hicieron homenajes a don Arturo antes de que se cumplieran los 50 años, porque no se puede ir a todos los distritos al mismo tiempo. Y la verdad que a mí me preocupa cierto reduccionismo que hay al analizar la figura de don Arturo. A ver, ¿por qué? Bueno, don Arturo fue por supuesto un paradigma de honestidad y de república. En definitiva, la república y la honestidad son inseparables, ¿no? Y hoy no es poco eso, ¿no? Paradigma, honestidad y república. Pero fue mucho más que eso, don Arturo, ¿eh? A don Arturo no lo echaron por ser republicano o por ser honesto. A don Arturo lo echaron por ser radical o por hacer lo que debe hacer un gobierno radical, ¿eh? Por luchar por el interés nacional y la justicia social. Por eso lo echaron. Por ejemplo, lo echaron porque derogó los contratos petroleros, que nosotros entendíamos que le privaban a los argentinos del manejo de recursos estratégicos, más en aquellos tiempos. Onganía, que lo derrocó, volvió a reponer los contratos petroleros. Fíjense los datos que le voy a dar y verán cómo, por qué lo echaron. Lo echaron porque sancionó la ley de medicamentos, que entraba en conflicto con los intereses de los laboratorios multinacionales. Onganía, cuando lo derogó la ley de los medicamentos, que hablaba de los genéricos, de la producción nacional. Lo echaron porque sancionó la ley de salario mínimo vital o móvil. Onganía derogó la ley de salario mínimo vital y móvil. Lo echaron porque desarrolló con autonomía la ciencia y la tecnología, en materia, por ejemplo, de granos y de genética, lo que nos garantizaba independencia respecto de las grandes multinacionales que se dedican a esto también. Onganía interrumpió todo eso. Lo echaron porque terminó con la proscripción del peronismo y proscribió a todos los partidos políticos, Onganía. Lo echaron porque nos opusimos a la invasión de Estados Unidos en Santo Domingo y Onganía estableció inmediatamente relaciones carnales, diríamos hoy, con los Estados Unidos. Por eso lo echaron a Onganía, por ser radical. Ahora, Alfonsín, por gobernar como debe gobernar un radical. Ahora esos poderes que voltearon a Illia, ¿están todavía en pie? ¿Son los mismos poderes o se han renovado de alguna manera? Sí, lo que ya no pueden utilizar es el golpe de la vía. El sable, digamos, el sable. O el fusil. Ya hoy no digamos. se puede. El brazo armado, pero digo, los laboratorios, Sí, las petroleras siguen siendo... Absolutamente. Fíjense lo que pasa hoy en la Argentina y lo que pasaba en el anterior gobierno. El precio a nivel internacional del trigo cayó, del maíz cayó, de la soja cayó. Y no tienen precio sostén. No les pagan en la Argentina más de lo que vale a nivel internacional los granos. Con el petróleo pasó lo mismo, cayó. Pero desde el gobierno anterior, que había caído más o menos el barril de petróleo a $35, acá se le pagaba $70. ¿Y por qué se le pagaba $70? Porque representaba para los argentinos unos 5.500 millones de dólares al año que pagaban los argentinos. De más. Si le pagáramos conforme a lo que valía, 5.500 millones de dólares menos. Y algunos dicen, bueno, se los pagan porque para sostener el empleo. ¿Y ustedes creen que los 5.500 millones de dólares iban a los bolsillos de los trabajadores? Y no se ha podido todavía, yo creo que hay que hacerlo, desarticular esos compromisos del gobierno anterior, porque hoy nos está costando 3.500 millones de dólares a los argentinos. ¿Por qué? Porque subió el precio del petróleo a nivel internacional, pero está a 43. No sé si con lo del Brexit habrá bajado a 43. Y nosotros le pagamos 67,50. Lo que nos cuesta es 3.500 millones de dólares y no se habla de esto como si fuera natural. Bueno, hay que discutir. Ahora el peronismo, ¿ya está adecuado a estos nuevos tiempos? ¿Sigue siendo el árbitro en la política argentina?
Yo creo que... ¿O es un mito? A ver, vamos a distinguir entre el Frente para la Victoria. Cuando terminó el mandato del Frente para la Victoria, y después de todas las cosas que se empezaron a conocer, no digo las últimas, después de que la sociedad tuvo conciencia de las dificultades económicas, de los problemas de la macroeconomía, ya creo que el peronismo, el Frente para la Victoria, se equivocaban si creían, si apostaban a que le fuera mal a Cambiemos, porque ellos iban a capitalizar. Si le va mal a Cambiemos, le va mal a los argentinos. Y la sociedad le va a echar las culpas a Cambiemos y al Frente para la Victoria. Creo que hay otro peronismo que se puede reordenar y espero que actúe con más responsabilidad y que tenga una actitud constructiva, positiva. Hay cuestiones en las que nos tenemos que poner de acuerdo y espero que el oficialismo también, todos actuemos con espíritu constructivo, escuchando al otro. Ricardo, y en este sentido, ¿están conformes con este acuerdo, vamos a llamarle? No me gusta utilizar la palabra alianza, o sea, pero digo, con este acuerdo, con lo que es el PRO y el radicalismo, ¿están conformes ustedes? No, porque a mí me hubiera gustado que ganara Ernesto Sanz. Claro, Estaría mucho más conforme en ese caso porque sería un gobierno radical, ¿no? Pero bueno, así nos colocó la ciudadanía. Yo les digo a los amigos del PRO que no se crean que la Unión Cívica Radical representa lo que ellos pueden suponer si tenemos en cuenta lo que sacó la Unión Cívica Radical en las últimas PASO. Hace muy poco nomás sacamos 3, 4 veces más que eso, después del 2001, donde estuvimos en una situación muy difícil, ¿no? Pero bueno, ahí decidió ponernos la sociedad. Lo que queremos es, yo reclamo, la constitución de un espacio de diálogo hacia adentro de Cambiemos, es incidir más en la política, no los cargos. Por supuesto que si se puede, tenemos muchos cuadros políticos para aportar, pero me interesa más poder incidir en las políticas del gobierno nacional, sobre todo, porque de las cosas que se deciden a nivel nacional depende que se resuelvan o no los problemas. Y tenemos no solo el derecho, la obligación de tratar de incidir. Bueno, ese espacio todavía no se ha creado, hay que crearlo, lo he reclamado, me han dicho que lo van a crear, que la razón por la que no se había creado tenía que ver con que estaban trabajando sobre la urgencia y la emergencia, pero que lo van a crear. Espero que lo creen, porque no podemos ser simplemente anoticiados de las decisiones. Si nos hubieran escuchado algunas cosas, se hubieran hecho de otra manera. ¿No hay contradicciones dentro del gobierno en cuanto al gerenciamiento, digamos, en el buen sentido de la palabra, del gobierno, pero justamente con gerentes que a veces entran en colisión? Yo creo que hacia adentro del gobierno hay una tensión entre los más ortodoxos y los más keynesianos. Nosotros apoyamos a Alfonso Pargat porque creemos que es la versión más keynesiana. Creemos que si se impusieran políticas como las que proponen los monetaristas son como el tornillo, ajustan para abajo y aflojan para arriba. Y eso genera costos sociales muy altos y no son sostenibles. De manera que se podrían generar problemas serios. También por eso queremos incidir en el gobierno, para que se haga lo que hay que hacer en la Argentina. No queremos un gobierno con piloto automático, que crea que una vez ordenada la macroeconomía, bueno, simplemente hay que dejar que funcione la economía con piloto automático, que llegarán las inversiones, y además las inversiones que llegan serán las que necesita la Argentina, las que mejor trabajo generan, las que más salario generan, las que menos contaminan. No, yo no creo en eso. Yo creo que el Estado debe estar. No hay actividades productivas que generan más trabajo que otras, ¿o no? Sí, seguro. Hay actividades productivas que generan mejor trabajo, de más calidad. Hay actividades productivas que generan trabajo de mejor salario que otras. Bueno, esas hay que tratar de promover en la medida de lo posible. Hay actividades productivas que generan más divisas que otras. Hay actividades productivas que demandan más divisas que otras. Bueno, hay que tratar de promover las primeras de manera inteligente y en la medida de lo posible. Hay actividades productivas que contaminan mucho, como la megaminería, por ejemplo. Afecta a los glaciares, no se ha hecho el inventario todavía. Y el agua de los ríos, de muchos ríos, sale de esos glaciares. Acuérdense lo que pasó en Hachal. Yo reclamo, como le reclamaba al anterior gobierno, que se haga el inventario de los glaciares. Hasta la ley que obliga al Estado a hacer el inventario para ver cómo podría impactar la megaminería. No toda la minería es igual.
Bueno, hay que discutir qué tipo de crecimiento. No todo crecimiento es igualmente virtuoso en lo social. No hay piloto automático. Hay muchos que tienen consecuencias bastante elevadas. elevadas. Y en lo inmediato son buenas y después termina siendo pero seguro. Por eso queremos discutir, porque no somos fuerzas que pensamos igual. No era un activo ese. Bueno, que nadie se asuste porque se manifiestan algunas discrepancias que en definitiva fortalecen a Cambiemos y enriquecen la propuesta y ayudan a tomar las mejores decisiones. Nadie es dueño de la verdad. Ni el Frente para la Victoria, ni el radicalismo, ni el PRO, ni el ARI, ni el justicialismo. La verdad se construye entre todos. Acá hay algo que todavía el gobierno tiene un hándicap, evidentemente, a favor, porque bueno, es un gobierno nuevo, en definitiva. Parece que hubiera pasado un siglo, pero pasaron apenas 6 meses. Pero también gastó a cuenta, y en el sentido político estamos hablando, y casi con una mentalidad empresaria de haberle puesto una fecha concreta a ciertas cosas, como hablar del segundo semestre. Y en política sabemos que eso es muy volátil, no se le puede poner, sobre todo cuando hay plata de por medio y hay que reacomodar los tantos. ¿Usted coincide en que ese es uno de los déficits, uno de los problemas que ha tenido el gobierno ahora? Bueno, muchos de los problemas que tenemos no son sino consecuencias que ahora se advierten de errores cometidos con anterioridad. Sí, más allá de la herencia recibida, ¿no? O de la hipoteca recibida. Era muy grave la herencia. Y traía consigo estos dolores de cabeza, ¿no?, que estamos padeciendo hoy. Pero creo que, bueno, había otra forma también de encarar algunos de estos problemas. Yo creo que si nos hubieran, por ejemplo, preguntado a nosotros, a los técnicos que puede ofrecer el partido, no sé si creo que nos hubieran aumentado las tarifas como se aumentaron. Vos podés aumentar un servicio en una proporción importante. Todos los servicios en una proporción importante, vas a tener que revisar esa decisión. Gracias a Dios, el gobierno manifiesta disposición a rectificar. Ahora, que no abusen de las rectificaciones, o mejor dicho, que no abusen de las decisiones que después hay que rectificar, ¿no es cierto? Mejor darse cuenta antes. Creo que si nos hubieran consultado, no hubieran tomado la decisión respecto de los jueces. Esto hubiera enriquecido a Cambiemos. A Cambiemos en sus decisiones si nos escucharan. Porque, reitero, somos una fuerza que representa tradiciones distintas, políticas distintas. Y ojo que hace pocas horas asumió Rosati como nuevo juez de la Corte. Sí, y después de la feria va a asumir Rosenkrantz y ya quedaría la Corte, y se enfrió un poco, por lo menos en estos días, el debate para aumentar, porque sería meter otro problema dentro de la cancha, aumentar el número de jueces, por lo menos completar esta Corte y seguir para adelante. Y Rosati dijo, en los próximos días yo no puedo opinar porque, bueno, ahora tengo que fallar, pero tenemos que fallar en los próximos días sobre las tarifas, porque ya el tema tarifa llegó a la Corte. Sí. Hay que ver qué fallan los jueces de la Corte, y ahí si le fallan en contra al gobierno va a ser otro problema. Y le daría respuesta a lo que está diciendo Ricardo. Claro. Gracias a Dios también con los jueces se rectificó el gobierno. Pero ¿qué necesidad había así de rectificar si hubiéramos hecho las cosas de la manera que correspondía desde el principio? Gracias a Dios se rectificó. No es tan común la disposición a la rectificación, pero bueno. Bueno, y también, ahora, esto que estoy diciendo respecto de la magnitud de los aumentos y respecto del hecho de que se dieron simultáneamente todos los servicios, no lo digo ahora, ni hace un mes, lo dije cuando se anunciaron. Sí, sí. Lo dije cuando se anunciaron, porque además soy muy franco y pretendo contribuir con ánimo constructivo y positivo. A ver, si le va mal a Cambiemos, vamos a vivir problemas muy graves, muy graves. Puede aparecer la antipolítica. Seguro. Ricardo, hay algo en los 3 minutos, creo que nos quedan, hay algo que está desde hace mucho tiempo en lo discursivo, pero en la práctica, o sea, no está cristalizado, que es el federalismo en nuestro país, el verdadero federalismo. Sí. ¿Cuándo llegaremos? Sí, va a costar tiempo. Ha empezado a corregirse. Han tomado decisiones importantes que hacen a la justicia federal, a la justicia de la distribución de los ingresos entre el Estado y la provincia. Pero bueno, hay que seguir avanzando porque lo que se hizo durante 12 años en este sentido no se corrige en 6 meses. Como el conjunto de cosas que se hicieron mal no se corrigen en 6 meses, menos la del federalismo. Hay que dar una discusión, bueno, que va a llevar tiempo, pero algunas correcciones, la devolución de lo que le sacaban, por ejemplo, por el tema de la seguridad social, todo eso se está resolviendo en el marco de las limitaciones que existen bien. Ahora los gobernadores, muchos, no digo todos, pero hay muchos que no se pueden hacer los distraídos en esto, porque vienen de la gestión anterior. Pero si todos acompañaron esto,
Claro. A nosotros en la provincia de Buenos Aires hacía, bueno, siempre veníamos reclamando, por ejemplo, con lo del fondo del conurbano o lo de la seguridad social. Y el oficialismo nos decía que no, que estaba todo bien, que no había que reclamar nada. Ahora hemos logrado que el conjunto, y con un trabajo de los legisladores radicales importante para buscar consenso, que el conjunto de los legisladores acompañen el reclamo de la gobernadora. Y espero que el presidente, bueno, cuente con las posibilidades de acceder a ese reclamo, de dar respuesta a ese reclamo con relación al fondo del conurbano bonaerense. Son miles de millones de pesos que van a los vecinos, no es que vayan a los bolsillos del gobernador. Van a obras públicas, van a viviendas, van a cloacas, van a luz, van a recolección de residuos. Ricardo, nosotros te agradecemos mucho que estés acá porque además uno mira los programas y ve a veces, te digo, la verdad sinceramente, con una especie de dosis homeopáticas tu aparición en estos últimos tiempos. Sí. No creo que el periodismo te haya olvidado, creo que también es una cuestión voluntaria de aparecer de manera así, como te decía, homeopática. Digo, ¿a qué se debe? ¿Esto es una cuestión de prudencia? Una cuestión, una retracción, bueno, no sé. No. Vos me dirás. En algún canal no voy hace 4 o 5 años, no consideran que vale la pena. Y yo considero que no tiene rating, así. No me afecta mucho. Pero digo, te hemos visto por ahí, sí, pero en otros sí. Acá tenemos. Acá sí. No, miren, se ve mucho en el conurbano. Sobre todo al principio. A ver, yo reclamo la constitución de un espacio, me gustaría que existiera ese espacio para poder decir, no existe ese espacio hacia adentro de Cambiemos. Pero bueno, a veces tengo que decir las cosas. Claro, no quiero insistir, pero tengo que decir. Porque además de estar en Cambiemos, yo soy radical. Y pienso de una manera distinta, pienso como debería pensar de acuerdo a la identidad de nuestro partido, un radical. Y considero que hay que hacer cosas que serían las mejores y que otros pueden pensar de manera distinta. Si tenemos que dialogar después con las otras fuerzas políticas, ¿por qué no dialogamos hacia adentro de Cambiemos más? Hay que dialogar más. Yo sé que algunos dicen que se participa en las decisiones. No es. Hay 2 tipos de decisiones. La que se toman del Ejecutivo y la que se toman en el Congreso. En esa claro. Sí, pero la que se toman del Ejecutivo, es cierto que han venido trabajando sobre la urgencia. Pero bueno, está bien. Esperemos que de aquí en adelante no es que vayan a llamar al presidente del partido, a los diputados cada vez que toma una decisión. Frente a decisiones importantes que el partido, por ejemplo, con el tema de las tarifas, que hubieran llamado a los técnicos del partido en esto, que saben muchísimo, aunque no vengan de las empresas, saben muchísimo sobre esto, porque vienen del Estado, desde una visión pública y global. Bueno, que los llamen y digan, le hubieran dicho, mira, esto hay que hacerlo así, en lugar de hacer así como lo están haciendo ahora después de haber dicho otra cosa, haber sancionado una resolución distinta. Y hay que seguir corrigiendo eso, hay que hablar hay que seleccionar con las fábricas recuperadas, políticas selectivas, con las cooperativas, con las pymes, por supuesto con la gente, porque hay que seguir revisando el efecto que puede tener el aumento de las tarifas. Esta es otra herencia recibida, ¿no? Que no es tan fácil de resolver, porque aumentar así todo de golpe eso es fácil, económicamente, ahora socialmente es complicado. Gracias, Ricardo. No, gracias. Materias pendientes. Gracias, Jorge. Gracias Ricardo. Muchas gracias, un gustazo. Gracias a ustedes. Un honor que hayas estado aquí. Gracias.